Bendiciones, Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión Divina, al canal de la bendición. Gracias por permitirnos llegar hacia sus hogares y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios y poder compartir con ustedes su presencia, su gracia, su bendición, la provisión que Él tiene y que comparte con cada uno de nosotros. Y gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares y poder llegar. Comparta con sus amigos. Recuerde que usted nos puede encontrar en Conexión Divina, el canal de la bendición. Puede encontrarnos en YouTube para que usted pueda ver el tema, el contenido de una manera completa. Recuerde, toca la campanita y suscríbase para que usted reciba las notificaciones de cada programa que estamos realizando aquí en Conexión Divina, el canal de la bendición. El día de hoy vamos a establecer el fundamento bíblico de la reflexión de la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 91, el verso número 1, que dice la palabra de nuestro gran Rey Todopoderoso en el nombre de su Santo Hijo. El Salmo capítulo 91, verso 1 dice: el que habita bajo la sombra del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oramos. Padre, te damos las gracias en este momento. Padre, rogamos para que tu presencia respalde tu palabra, para que tu presencia obre y provoque bendiciones, restauración en todos los hogares y a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Que la gracia de nuestro Dios sea contigo. Mis amados hermanos, el tema de hoy que quiero compartirles es: la protección de Dios está condicionada. Establecimos una conversación con alguien y esta persona me dijo: y Dios no tiene que cuidarnos a nosotros. Y es verdad, es algo muy importante, es que Dios asume responsabilidades cuando Él trae a sus hijos, cuando Él alcanza con su gracia a una persona y se convierte en hijo a través de la adopción, a través de lo que es la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos algo muy importante: cuando tú te conviertes a Cristo, cuando eres alcanzado, tocado por su Santo Espíritu y eres ingresado al reino de nuestro Dios, es ciertamente que la protección de Dios está para nosotros. Su presencia les ha prometido estar todos los días hasta el fin de los tiempos con nosotros. Pero sin embargo, quiero notar y puntualizar un tema muy importante: que la protección de Dios está condicionada. No solamente es el hecho de que tú te convertiste o eres miembro de una iglesia, y es por eso que Dios tiene la obligación de cuidarte a ti, a pesar de que no cumpla ciertos requisitos o prácticas que tú y yo tenemos que realizar. Es por eso que le comparto que la protección de Dios está condicionada a algunas cosas, algunos factores muy importante, y que quiero compartirlos contigo para que tengas una idea clara de que Dios no está obligado a cuidarte si tú no cumples ciertas prácticas, ciertos deberes y responsabilidades. Como hijo de Dios, nosotros tenemos que hacerlo. Número 1, recuerda algo muy importante que quiero compartirte. La escritura, el Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Note algo muy importante, que habitar es vivir. Y dice la escritura: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es morar bajo los cuidados, es bajo la protección. Notemos algo muy importante: aunque nosotros somos personas terrenales, vivimos en esta tierra, sin embargo, cuando nosotros hemos sido alcanzados por su gracia, rescatados, Dios nos ingresa a un nuevo nivel, a un reino espiritual, bajo sus bendiciones, bajo su dominio, bajo la protección de Él. Pero sin embargo, nosotros tenemos ciertas responsabilidades. Recuerde, el que habita. Entonces, y eso es algo que nosotros tenemos que meditarlo, porque la palabra habitar es algo que es voluntario, que cada creyente tiene que realizar. Tú decides si quieres habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es responsabilidad tuya, es decisión tuya. No es que Dios está obligado a cuidarte si tú eres una persona irresponsable, que tú no oras, que tú no cuidas de ti mismo. Entonces Dios no es responsable de cuidarte. Y eso quiero puntualizarlo y compartirlo contigo, porque la escritura dice: el que habita. Es una responsabilidad, es una decisión. Y para que tú habites bajo el cuidado de Dios, bajo su vigilancia, bajo su poder sobrenatural, para que tú habites bajo la cobertura y protección de Dios, nosotros tenemos que llevar a la práctica ciertas cosas. Y una de las cosas muy importantes es que tiene que tú tener el deseo de habitar bajo el abrigo del Altísimo.
Número 2, si tú quieres habitar bajo el abrigo del Altísimo, tú tienes que pedirlo diariamente, todos los días. Y eso implica que tienes que tener un deseo en tu corazón, no por obligación, sino voluntariamente, el querer estar bajo el abrigo del Altísimo. El querer estar de una manera voluntaria bajo su vigilancia, bajo su protección. Y no solamente que es tener el deseo. Es un asunto de pedir diariamente, Padre, que tu cobertura esté sobre mí. Permíteme el día de hoy habitar bajo tu abrigo. Permíteme hoy, Señor, movilizarme, respirar, hacer mis actividades bajo tu cobertura, Señor. Entonces, note algo muy importante, que es algo que tú tienes que desearlo en tu corazón. Número 2, es algo que tú tienes que pedirlo en tu corazón. Y notemos algo muy importante, porque la protección de Dios, la cobertura de Dios, es algo que se pide, es algo que se busca, es algo que se desea. Si tú como una persona, como un hijo de Dios, como creyente, piensas que Dios está obligado a cuidarte, si tú no buscas sus cuidados, si tú no quieres estar bajo ese abrigo, bajo esa morada protectora, si tú no deseas, no vas a tener el cuidado que Dios ha prometido, porque la protección de Dios está condicionada para todos nosotros. Recuerda, muy importante, somos buenos para reclamarles cuando nos pasa algo malo a nosotros, o cuando las cosas no nos salen bien. Somos buenos para reclamarle, exigirle, pero lamentablemente nosotros no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades como hijos de Dios. No estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades como creyentes. Pero sin embargo, recuerda, el que quiere vivir bajo ese abrigo, bajo esa cobertura, hay que pedirla. El que quiere vivir bajo esa cobertura, bajo ese abrigo, bajo la vigilancia del Todopoderoso, nosotros tenemos que desearla, tenemos que buscarla. Entonces, número 3. Tercer práctica nosotros que tenemos que entender para habitar bajo el abrigo del Altísimo, es que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo obediencia a Él, bajo obediencia a su palabra. No podemos, no pretendamos, mis amados hermanos, vivir bajo su cobertura, bajo su morada, bajo su protección, si nosotros no somos obedientes, si nosotros no queremos sujetarnos a las Escrituras. Si tú vives de una manera de acuerdo a las Escrituras y quieres someterte, quieres obedecer a la Escritura, tenlo por seguro que la protección de Dios va a estar garantizada para ti. Y como le decía, el paso número 3 es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que vivir bajo obediencia. Si nosotros no vivimos bajo obediencia, nosotros vamos a tener un problema bien serio, mis amados hermanos. Y cuando nos ocurra lo que no queremos que nos acontezca, no nos atrevamos nosotros a reclamarle o a exigirle, a preguntarle a nuestro Dios que por qué no nos protegió, que por qué nos pasó esto a nosotros. En cierta ocasión quiero compartirle, salí rápidamente hacia mi trabajo, hacia mis labores, y no oré en ese momento. Muchas veces nos pasa a nosotros que a veces nos levantamos con el tiempo y ya nos levantamos y no tenemos tiempo ni siquiera decirle, Dios mío, gracias por este día, o danos la protección, Señor. Pero en el trayecto del día que estaban mis deberes, sin embargo, a mis amados me ocurrió algo. Y yo le reclamé al Señor, le digo, ¿pero por qué a mí? Y en ese momento el Señor me habló, me dijo, no oraste. Y esto es un tema muy importante que siempre lo recuerdo, han pasado años, pero siempre lo recuerdo y lo tengo presente. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, el habitar bajo el abrigo del Altísimo, el querer, el desear estar bajo esa cobertura es algo que diariamente nosotros tenemos que desearlo. Es algo que diariamente nosotros queremos que quererlo, que pedirlo, que buscarlo. Si nosotros queremos estar bajo esa cobertura, entonces no es algo que Dios obligatoriamente tiene que protegernos a nosotros, a pesar que nosotros no somos las personas responsables como hijos, como la comunión que nosotros tenemos que tener con Él. Mire, note algo muy importante. Si tú como persona, como hijo de Dios, quieres vivir bajo esa cobertura, bajo esa bendición, bajo esa protección, tú tienes que vivir haciendo lo correcto, haciendo lo que es agradable a los ojos de Dios. Si tú eres una persona deshonesta que te andas metiendo en problemas y adquieres deudas y tú no pagas, los problemas te van a venir y la culpa no va a ser de nuestro Dios, es responsabilidad tuya, es culpa tuya. No pidas a Dios que Dios te proteja, que Dios te guarde, que Dios te libre. Si tú estás viviendo de una manera desordenada, si tú eres una persona mentirosa, que a pesar que eres hijo de Dios, pero has caído en la práctica de la mentira y tú piensas que Dios va a protegerte de los peligros, Dios va a protegerte de alguna persona
persona que se vuelva agresiva contigo y quiera golpearte, no le digas a Dios que por qué permitiste, Señor, que esto me pasara, que por qué a mí, Señor. No te atrevas a decir ese tipo de cosas porque es irresponsabilidad tuya. Tanto tú como yo, nosotros debemos desearlo, pedirlo, buscarlo todos los días. Que Dios en su misericordia nos permita vivir bajo esa cobertura, que nos permita vivir bajo esa morada, bajo esa vigilancia, bajo esa protección. Y el mismo Salmo 91, el verso 10 y el verso 11 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Otra de las cosas muy importantes que usted y yo tenemos que tener bien presente, mi amado hermano, es que nosotros tenemos que aprender a respetar a nuestro Dios en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier área donde nosotros nos envolvamos. Nosotros tenemos que aprender a respetarlo a Dios. Si queremos vivir bajo esa cobertura, si queremos estar bajo ese abrigo, bajo ese cuidado, bajo esa protección, usted tiene que aprender, a mis amados hermanos, a respetarlo en todas las cosas, las decisiones que usted tome, que yo tome, tenemos que aprender a respetarlo, porque es ahí cuando la protección de Dios se vuelve una realidad a favor de nosotros. Cierta ocasión estaba orando por mis hijos y yo le decía, Dios mío, permítelos que ellos estén bajo esa cobertura, Padre. Permítelos que ellos caminen bajo esa bendición, bajo esas promesas. Y el Señor me dijo una madrugada, pregúntale a ellos si ellos quieren vivir bajo mi cobertura. Por eso le estoy compartiendo el día de hoy, mis amados hermanos, que Dios no está obligado a cuidarte. Dios no está obligado a protegerte si tú eres irresponsable con la responsabilidad que adquiriste al ser o al convertirte por adopción hijo suyo. Es responsabilidad tuya, mis amados hermanos. Y recuerde lo que dice la Escritura, que el que pide recibe, el que busca halla, el que toca las puertas se la abrirán. Si tú quieres protección de Dios, tú tienes que buscarlo. Si tú quieres que el ángel de Jehová campe alrededor de ti para que tu pie no tropiece en piedra, para que seas guiado en todas las decisiones que tomas, aprende a vivir bajo esa cobertura, aprende a vivir bajo ese abrigo, acude sus cuidados. Entonces no tendrás motivo, entonces vas a ver la gloria de Dios, su presencia cuidándote, su presencia protegiéndote, su presencia guiándote, aconsejándote. Entonces verás y dirás, es real que Dios protege. Mis amados hermanos, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Que el Todopoderoso les bendiga. Acuérdate, mis amados hermanos, que puede visitar nuestra página en YouTube y ver los temas de reflexión completos. Toca la campanita para que tú recibas cada notificación que estamos realizando aquí en Conexión Divina, el canal de bendición. Ha sido un gusto, ha sido de mucho agrado poder llegar nuevamente con ustedes, mis amados hermanos, y poder compartir la bendición que Él nos permite hacia nosotros. Bendiciones.